Muy buenos días, les saluda la doctora Marisol Reyes Aular desde los espacios académicos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador e Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, en este foro donde vengo a socializar la ponencia Abordaje de la Investigación en la Universidad. La idea de abordar la investigación en los espacios universitarios surge de la visión aproximada de terror que tienen los estudiantes sobre la misma. He tenido la oportunidad de trabajar desde el nivel de pregrado con investigación hasta el doctorado con tutoría, y los comentarios sobre la investigación son lo mismo, que deben eliminarla del pensum de estudio, cuando nosotros sabemos que es la columna vertebral de todos los estudios universitarios, porque independientemente de que deben hacer un trabajo de investigación para obtener el título o la certificación, desde las otras unidades curriculares que ellos cursan en las distintas especialidades de posgrado y pregrado, pues deben hacer investigación. También ellos comentan que la investigación es sumamente difícil, que el tutor no lo entiende, que el profesor no explica bien, que el tutor los enreda porque una vez le dice una cosa y otra vez le dicen otra, y así sucesivamente, haciendo de esta algo pero tan feo, cuando en verdad la investigación es algo interesante y de aprendizaje aventurero. Por su parte, Muñoz dice que el profesor o el tutor que tenga la responsabilidad y el compromiso de impartir las unidades curriculares de metodologías o seminarios o tutoría, todo dependiendo del nivel que se esté trabajando, debe tener el conocimiento, ya que los estudiantes dicen que el profesor de metodología desconoce la misma metodología de investigación. Además, ellos también expresan que el contenido de las unidades curriculares lo hacen ellos a través de una exposición, haciéndose caso omiso de que ellos están estudiando y por lo tanto tienen escasos conocimientos de cómo se aplica la investigación. Además, también nos dicen que el profesor a veces tiene desconocimiento del tema de investigación y les sugiere otro tema u otro paradigma. Quiere decirle que Muñoz dice que el que es tutor de metodología, de seminarios o tutorías, debe dominar toda la metodología de investigación, incluida los paradigmas y sus métodos, que quien realiza la investigación es el estudiante y que el profesor tutor debe respetar eso, porque él es el asesor y el que va a orientar al estudiante en ese proceso investigativo. Por eso es que Muñoz dice que al profesor no le gusta leer, por eso es que se le hace difícil seguir las orientaciones, pues porque si no lee, no conoce el procedimiento metodológico y por lo tal no puede orientar al estudiante. Por eso es que el estudiante a esto tiene poco interés en la metodología investigativa, y eso no puede ser, porque el profesor tutor debe siempre llevar al estudiante a terminar su investigación independientemente del paradigma y del método, porque debemos tomar en cuenta que es el estudiante el que hace la investigación y el profesor, tutor o asesor el que va a orientarlo en ese proceso. Por lo tanto, el profesor tutor debe integrarse al paradigma y a la metodología seleccionada por el estudiante que realiza la investigación. Por eso es que Muñoz dice que el profesor tutor siempre hace lo que quiere sin escuchar al estudiante, y eso lleva también como consecuencia a que el estudiante pierda el interés en el proceso investigativo, y entonces es cuando dice que el tutor no lo entiende. Nos dice Muñoz que el asesor de tesis tiene el grave problema de tratar de convencer al estudiante a hacer la tesis desde la perspectiva del profesor tutor y no de la perspectiva del estudiante. Tenemos entonces, ¿qué es una investigación científica?
Arias, por su parte, menciona que es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas científicos mediante la producción de conocimientos. Por su parte, Sabino comenta que es un esfuerzo que se emprende para resolver un problema de conocimiento, mientras que Bernard opina que es un sistema constituido por varios componentes que a medida que va desarrollándose cada componente recibe influencia del anterior, es decir, es una secuencia de etapas. Por su parte, Rojas Sorianos explica que es la detención de una laguna teórica en el cuerpo de conocimiento existente o se presentan problemas prácticos que deben solucionarse. Como ustedes pueden observar, estos 4 investigadores nos dicen que la investigación científica es un proceso sistemático que se desarrolla mediante etapas para dar solución a aquellos problemas de conocimiento o de laguna teórica que se encuentra en un contexto. Por eso es que al tener la idea del conocimiento o tener una idea de investigación es ver en esa realidad esas lagunas, esas brechas, esos nudos que están interfiriendo en el proceso real o en la realidad de ese contexto. Por eso es que ese proceso de investigación científica nos va a ayudar mediante el método científico a resolver los problemas de conocimiento. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es un proceso de investigación? Esta interrogante no la responde Cohen y Gómez cuando nos dicen que es el momento dinámico en el que conviven, confrontan y hacen de la investigación una unidad, la teoría, el método y la realidad de trabajo o base empírica, que es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Estas dos premisas encierran que la investigación es un acto de acción, es decir, que es el poner en práctica lo teórico mediante la solución de un problema de conocimiento que exista en el contexto donde estamos conviviendo. Y por eso es que el profesor debe orientar al estudiante en el aula con la explicación de la teoría para cuando vaya él al contexto o a su campo de acción pueda tener la operatividad de esa teoría. Pero, ¿cómo se inicia el proceso de investigación? Esto es a través de las ideas. Pero, ¿cómo generar ideas de investigación? A través de la inquietud personal o por una necesidad colectiva. Eso nos lo explica Vargas cuando expresa que la persona que investiga para producir mejores resultados debe tener pasión por lo que hace, indicando que el interés personal es un agente motivador muy potente para iniciarlo. Es decir, que yo puedo tener el interés de hacer una investigación que está interfiriendo en la dinámica de mi cotidianidad. Y entonces me surge una idea, pero esa idea debe tener un interés personal el cual yo desea explorar, pero también debo buscar que esa necesidad que yo tengo también sea colectiva para que pueda ser un problema de conocimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano debe asumir su responsabilidad y compromiso de todas las actividades que hace. Además que la idea que se tenga debe aproximarse a la realidad. Por eso es que antes de pedir un título o un tema de investigación, el estudiante debe indagar en su realidad los problemas de conocimiento que existan para que pueda surgir la idea y después él pueda ver qué es lo que puede investigar. Porque esto da como resultado el planteamiento del problema. Porque una vez que se registran sistemáticamente todas las ideas, los datos, los comportamientos, las expresiones, las emociones, las conductas, las relaciones, todo lo que tenga que ver con el problema de conocimiento, entonces
puedo plantear una idea. Y para ello, Hernández, Ampieres y Mendoza, así como Cabezas, Andrades y Torres, nos dice que un problema de investigación parte de la identificación y la formulación del mismo. ¿Y cómo lo voy a formular? Cuando yo tengo el conocimiento total que ha surgido a través de esa idea. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista nos dicen que la mayoría de las ideas son iniciales y vagas y requieren analizarse cuidadosamente para que sean transformadas en planteamientos más precisos y estructurados. Por ello, Labovich y Hagedorn nos también comenta que cuando una persona desarrolla una idea de investigación, debe familiarizarse con el campo de conocimiento donde se ubica la idea. Es decir, que el investigador o el estudiante investigador debe estar familiarizado con el campo de conocimiento para que él pueda tener la idea del problema de ese contexto. Por lo tanto, que una vez que él haya buscado la teoría, dependiendo de su ciencia originaria, y en esto me refiero a aquellos investigadores que ya están a nivel de posgrado, que tienen una ciencia originaria, van a consolidar el problema, fenómeno o el hecho social. Todo depende del paradigma y el método en el cual quieran orientar su investigación. Y aquí les traigo yo una idea. Pues yo soy profesora en educación inicial o profesora en educación preescolar, porque así dice mi título. Entonces, cuando yo hice la especialización, ¿cuál es el nuevo contenido? Para mí fueron los enfoques de PNL. ¿Cuál es mi ciencia originaria? Educación preescolar. Entonces, con mi ciencia originaria y con la nueva teoría, hice mi tema de investigación. Pero ese tema de investigación surgió de la idea de cómo puede la PNL ayudar a los niños de preescolar en su proceso de aprendizaje. En cuanto a mi maestría, fue en orientación. Y ahí entonces busqué esas teorías de orientación y las llevé a mi ciencia originaria. Y ahí pude ver que el problema de conocimiento era la actitud del docente sobre la autonomía del niño. Entonces, tengo las teorías y tengo mi ciencia originaria que me va a conducir a indagar sobre un problema de conocimiento que hay en el contexto. En cambio, a nivel doctorado, a ese tema se le agregaron lo que es la filosofía y epistemología. Entonces, es la construcción de lo que ya está. Por eso es que mi tema fue planificación educativa en el contexto de la familia y comunidad. Ahí sigo con mi ciencia originaria, que es educación preescolar, y agrego los nuevos conocimientos. Es decir, cuando vamos a hacer una investigación, me estoy basando en mi conocimiento de mi ciencia originaria y viendo los vacíos desde las nuevas teorías o desde los nuevos saberes que estoy adquiriendo. Por eso es que debe estar en ese campo de conocimiento para poderme adentrar a un estudio de investigación. Por ser un proceso sistemático, la investigación tiene etapas, tanto en el enfoque cuantitativo como en el cualitativo. Para ello, Aya nos dice que en el enfoque cuantitativo tiene 3 etapas. La primera etapa es la planeación, donde surgen las ideas y se selecciona el tema. La segunda etapa es el trabajo de campo, donde se plantea el problema, se elaboran los objetivos, el marco metodológico, el cuadro de variables, se analiza los resultados a través de la estadística para luego pasar a la tercera fase, que es la presentación de los resultados. Esta presentación de los resultados es la divulgación de ese proyecto o de ese trabajo de investigación. Por su parte, Monge nos dice que en el enfoque cualitativo hay 4 fases. La primera es la preparatoria. Aquí surge la idea de investigación
y se selecciona el tema se va a investigar. La segunda fase es el trabajo de campo. Aquí se describe el fenómeno o el hecho social, se elaboran los propósitos, se buscan las investigaciones previas y se definen cada una de las categorías. Se hace en lo que es la orientación metodológica para luego ir a la tercera etapa, que es la analítica, que a través de ella utilizamos las técnicas de análisis como la categorización, la triangulación, la saturación, la codificación, el análisis de contenido o aquellas técnicas que son exclusivas de un método, como te es el etnográfico o la teoría fundamentada, para luego ir a la cuarta fase, que es la informativa, que no es más que la divulgación de nuestro trabajo. Aquí Sánchez Espinosa nos dice que el docente de investigación, metodología, seminario y tutoría debe explicar con detalle cada paradigma con sus métodos y técnicas en el espacio de aprendizaje para que el estudiante pueda realizar el proceso investigativo. Es decir, que es el docente que debe explicar en clase cómo se lleva cada uno de estos procesos para que el estudiante pueda aplicarlos en su campo de acción. Ahora bien, Muñoz en este esquema nos explica cómo podemos organizar nuestra idea de investigación. Como ustedes pueden observar, en el centro va el tema central o es decir, la idea básica de investigación. Esta idea básica de investigación la vamos a buscar desde un marco teórico epistemológico. ¿Para qué? Para poder plantear el problema, para conocer las teorías, los conceptos, las definiciones, aportes y conocimientos que haya en la comunidad científica sobre el tema central que pienso yo investigar. También debe haber un marco empírico referencial de un ambiente real, es decir, un planteamiento empírico, es decir, lo que yo estoy viendo en la realidad. A eso van los marcos referenciales, conceptuales y de determinación de campo en la investigación. También debo estar con el propósito de tema, es decir, establecimiento de las propuestas básicas, el planteamiento general de investigación, la metodología de investigación, los métodos, el análisis y los contenidos de investigación. También debe haber una demostración del tema, análisis teórico epistemológico empírico referencial sobre el tema, es decir, las investigaciones que se han hecho de la misma, donde se han comprobado hipótesis, teorías y conceptos, donde se han desarrollado propuestas o teorías, donde se han aplicado esas propuestas y esas teorías sobre el problema de estudio. También hay aportaciones sobre el tema que voy a encontrar yo en la comunidad científica que van a aportar sobre este tema en cuanto a teorías, conceptos, conocimientos, metodologías, análisis, soluciones, propuestas e instrumentos. Por supuesto, también tiene que haber un caso práctico de propuesta en relación a esos temas y debe también estar basado en lo que son aspectos complementarios del tema, conclusiones, bibliografía, anexos y otro punto que tenga referencia con el tema de investigación. Continuando con lo que nos señala Muñoz, nos da a entender que existe también un marco teórico o marco referencial dependiendo del paradigma que se esté abordando. En este marco teórico o referencial se colocan las definiciones o conceptualizaciones de las variables o categorías, los antecedentes o las investigaciones previas que se relacionan directamente con nuestras variables o categorías y las teorías de investigación. Esas teorías de investigación van a depender de la especialidad que se esté estudiando. También nos dice Muñoz que en el marco metodológico o referencial, epistemológico, metodológico, está constituido por lo que es el paradigma, que son el sociocrítico, el interpretativo y el positivista. Y en los paradigmas emergentes tenemos lo que es el emergente pragmático, el constructivista y el complejo, desde los enfoques cuantitativo y cualitativo, siendo también el tipo de investigación la cualitativa o la cuantitativa. Y estos métodos van a depender de ese tipo de investigación, el enfoque o el paradigma.
y que el nivel, el diseño, la modalidad, las técnicas, los instrumentos, la validez o consistencia, la confiabilidad o fiabilidad, el análisis de datos o el análisis del discurso también depende del paradigma y del método que se esté abordando el proceso investigativo. Y estos elementos deben ser explicados por el docente en el espacio de aprendizaje para que el estudiante comprenda la teoría en el momento de llevarla a la práctica. Es decir, que el docente que esté trabajando con investigación, con metodología, con seminarios o tutorías, debe explicarle al estudiante estos elementos, cómo se redactan, cómo se llevan a cabo, cómo se aplican en el campo de acción. En estas perspectivas, Sánchez y Espinosa nos comenta sobre las funciones del asesor o tutor. Pero, ¿quién es el asesor? Es un profesional académico con experiencia en el desarrollo de investigaciones y que da acompañamiento al proceso de investigación que siguen los estudiantes. Por eso, Sánchez y Espinosa nos habla de ese perfil. Por lo tanto, debe ser o debe tener competencias académicas y profesionales, dominio de contenidos de su especialidad, experiencia docente, dominio e interés en la investigación. Por eso una de las funciones del asesor va relacionada con este perfil, porque debe dirigir la asesoría de acuerdo a la forma o tipo de investigación que deriva del problema a investigar. Por eso debe tener dominio en la investigación y mantener un compromiso con el asesorado. Por eso es que esto va con las competencias académicas y profesionales. Otra de las funciones es que debe conocer y comprender los lineamientos para la elaboración de un proceso de investigación. Además, distribuir adecuadamente las horas de asesoría, porque el profesor, al aceptar ser asesor o tutor, ya tiene un compromiso y una responsabilidad adquirida con el estudiante. Por lo tanto, debe dar seguimiento al trabajo realizado, participar apoyando al estudiante en esta difusión de los avances de su trabajo de investigación, así como también estar atento para que la información que se presenta en el contenido de los trabajos de información sea objetiva, veraz y verificable. Y además de eso, mantener adecuada comunicación con el jurado o el lector de su trabajo de investigación para que pueda comprender qué debilidades tiene su proceso, para que explique adecuadamente al estudiante investigador. En estas funciones que nos explica Sánchez y Espinosa, podemos ver ese matrimonio que debe existir entre el estudiante y su tutor, porque el estudiante tiene la idea de investigación en el contexto que él convive, selecciona el paradigma, el método con el cual le va a dar solución al problema de conocimiento, y el tutor lo va a acompañar en ese recorrido investigativo. Por eso es que deben compaginarse y estar atentos el uno del otro en relación a este proceso de investigación. Por eso es que el asesor debe respetar el paradigma y el método que seleccione el investigador para llevar a cabo su proceso de investigación. Y aquí es donde está lo que nos dice Sánchez Espinosa con el perfil del asesor. Debe tener las competencias académicas y profesionales, así como dominio de la investigación, cuando una de sus funciones es comprender los lineamientos para elaborar esa investigación. Por lo tanto, es un acompañamiento que va a hacer el tutor o el asesor al estudiante en ese proceso, porque es él el que investiga y es el asesor que lo orienta. Por eso nos dice Sánchez Espinosa muy claramente que debe dar seguimiento al trabajo, porque de esta manera
va verificando que el estudiante vaya por el camino adecuado que da el paradigma y el método seleccionado por él. Ahora bien, ya que conocemos las funciones del asesor o tutor, pues ahora vamos a conocer las del jurado o lector. Y para ello Sánchez y Espinosa nos dice que el jurado es un profesional con experiencia académica y de otros sectores administrativos que está en comunicación con el asesor para dar seguimiento y sugerencia en el diseño y revisión del contenido del trabajo. Por eso tiene como perfil el dominio de los contenidos educativos y de su especialidad para orientar y sugerir aspectos de relevancia. Por lo tanto, debe tener conocimientos de estrategias de lectura y redacción para una revisión correcta y detallada. Esto no quiere decir que el jurado debe saber el tema de investigación para poder evaluarlo y tener esas estrategias de redacción, es decir, para poder dar una sugerencia. Un jurado no puede colocar signos de interrogación porque ni el tutor ni el investigador van a saber qué significa esos signos de interrogación. Coloque un párrafo bien descriptivo y detallado, además de bien redactado, para que el asesor y el estudiante investigador comprendan qué es lo que el jurado le sugiere en relación a la observación o recomendación que está dando. Por lo tanto, es una de las funciones respetar el diseño metodológico del trabajo de investigación seguido por el estudiante y el asesor. Debe respetarse ese diseño, siempre y cuando este no discrepe del problema o del fenómeno que se esté investigando y que haya discordancia en el lenguaje científico que se tenga. Porque puede ser que el estudiante, como está contaminado de su problema, cuando hablo contaminado es porque lo conoce y está inmerso en él junto con su tutor, pues no tienen otra perspectiva u otra visión del mismo. Además de eso, debe respaldar el sustento teórico y metodológico presentado en el trabajo de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces muchos jurados dicen, no es la teoría adecuada, pero no sugieren. Es decir, si no está de acuerdo o no le gusta, debe primero conocer el motivo por el cual el investigador lo colocó en su referencial teórico. Además de ello, puede recomendarle leer la teoría de mencionar el autor y mencionar la teoría, porque a mí me parece que va más bien con tu fenómeno y puedes leerla y revisarla para ver qué te parece. Porque no puedes, de esa manera le da amplitud al investigador y puede buscar otra teoría. Por eso es a donde nos dice que en el perfil debe tener dominio de los contenidos. Y además de eso, también participar como un jurado durante el examinador profesional. Es decir, no quedarse ahí, sino también participar en ese proceso de jurado. Un proceso de jurado no es señalar al investigador. Un proceso de jurado es ayudar a comprender la investigación, porque como es una parte externa, viene a dar una visión o una fiabilidad o una validez externa, como nos dice Junior Barno y nos lo dice también Martínez, porque va a ver el problema desde otra perspectiva y nos amplía el horizonte. Desde esta visión, la investigación abordada en la universidad a partir de las ideas contrastadas con los saberes adquiridos en los espacios académicos, es decir, con la teoría y la explicación del proceso por parte del asesor o tutor, van en concordancia con lo expresado por Aristóteles. Es de importancia para quien desea una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo.
Esta duda es lo que conlleva a plantearse o elaborarse interrogantes e inquietudes que conducen a las ideas de investigación. Mediante un proceso de mediación se llega a una producción científica exitosa. Buenos días.